¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze y este es su programa Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso. Hoy ya tenemos un programa muy interesante. Estará con nosotros el congresista de Fuerza Popular por Ica, Miguel Ángel Elías. Él estará con nosotros para conversar sobre un tema, entre varios, muy interesante. Estos aplicativos con los cuales uno llama a los taxis, ¿deben ser regulados, deben ser formalizados, deben pagar impuestos? ¿Esto subirá, digamos, los costos de los taxis? ¿Y qué pasa con el 80 o el 90% de los taxis informales? Para discutir sobre ese tema y otros más, vamos con nuestro invitado después de una pausa. Amigos, regresamos con lo anunciado. Está con nosotros el congresista de Fuerza Popular por la región Ica, Miguel Ángel Elías, de Fuerza Popular. Le damos la más cordial bienvenida. Congresista, muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Congresista, empecemos por, digamos, la coyuntura, que es lo más saltante. Usted es parte de Fuerza Popular. Esta semana el partido Fuerza Popular le ha abierto un proceso disciplinario al congresista Kenji Fujimori por, digamos, sus intervenciones en estas últimas semanas, aparentemente contra la bancada, es lo que se entiende, digamos de esta apertura de proceso disciplinario. Y quería saber cuál es su opinión sobre el proceso que se le abriría a Kenji Fujimori, que es un congresista importante dentro de la bancada de Fuerza Popular. Así es, como los demás congresistas de la República también. Bueno, nosotros en Fuerza Popular somos un partido muy democrático y prueba de ello es casualmente esto que está sucediendo con Kenji. Llevarlo a disciplina, tocar este tema en bancada, yo creo que es lo más saludable para todos nosotros. Fuerza Popular se ha caracterizado desde un principio de ser un partido coherente y disciplinado. Y nadie se escapa de esa disciplina. O sea, no importa qué apellido tenga en Fuerza Popular, todos son iguales ante la ley. Todos somos, digamos, congresistas de la República, ni más ni menos. Ok. Congresista, uno de los proyectos más, digamos, saltantes que, digamos, tenemos conocimiento suyo es uno que intenta regular las aplicaciones para los taxis. Así es. El famoso sistema que se puede llamar Uber o Easy Taxi, o en fin, hay varios en el mercado. ¿Cuál es el sentido de la regulación de estos sistemas? ¿Qué pretende regular? Porque lo que se está diciendo, muchos opositores a estas regulaciones, es que una regulación más sobre algo que de alguna manera tiene el beneplácito del público, ¿no? Porque si no, no tendría tanta salida las aplicaciones de taxis como Uber u otros más. ¿Qué pasa acá? Bueno, en primer lugar están evadiendo impuestos. O sea, están compitiendo deslealmente con todas las empresas de taxis que están inscritas en las municipalidades, no solamente en la de Lima, sino a nivel nacional. Pero ellos tienen que pagar impuestos, reciben cursos de capacitación y obviamente que las empresas que están en aplicativo, ¿no?, de tu celular, pues evitan todo eso, no pagan absolutamente nada. Ahora, uno le podría retrucar que son pocas las empresas formales de taxi, es decir, aquellas empresas formales que pagan impuestos. La mayoría de taxistas en el Perú son absolutamente informales, será pues el 80%. Entonces, no es discriminatorio que se le coloque impuestos digamos, a Uber, cosa que estaría bien para que pague impuestos, pero que al 80% de los que día a día se levantan y toman su carro y ponen un cartel y dice taxi y empiezan a taxiar, ¿no paguen impuestos? O sea, ¿cuál sería la lógica ahí? Bueno, estamos en un proceso de formalización, obviamente, y tenemos que trabajar para que eso llegue al 100% de toda la población, de todos los trabajadores. ¿Cuál es la diferencia entre un taxi pirata que tomamos todos los días y estas empresas por aplicativo? Que a los piratas, esa empresa que le da la carrera no le cobra absolutamente nada. El pirata no le paga a nadie. En estas empresas de aplicativo sí,
el taxista le paga 2,50 soles a esa compañía con la que ha suscrito para que le consiga los taxis. Entonces, si el taxista le está pagando a esa empresa, ¿a quién le tiene que rendir cuentas? Eso no se queda aquí en el Perú. Eso va afuera, cuentas en el extranjero. Hay una empresa, sin mencionar nombres, que es una de las que evade el fisco a nivel mundial. En Estados Unidos tiene proceso, en Argentina también lo tiene, en Europa también lo tiene. O sea, nosotros debemos dar el ejemplo y poner una regulación para que el usuario esté tranquilo, feliz y contento con el servicio que le está brindando. Y los taxistas suscritos a esas empresas también tengan el respaldo de ellos. Sucede algo y estas empresas solamente le dicen al usuario: encárgate con el chofer, nosotros no somos responsables porque no somos una empresa de transporte. Y entonces yo digo, ¿qué es lo que transportan entonces? ¿Carga? No, transportan a usuarios, a seres humanos. Claro, pero lo que hacen ellos es una intermediación, es decir, ellos de alguna manera le avisan al taxista que hay una necesidad, que es la digamos, del usuario. Ellos no son los dueños del taxi y digamos, su faceta su labor es intermediar entre el usuario y el dueño del taxi. Entonces, digamos, ¿por qué le tendrían que ofrecer ellos al usuario, digamos, algo más que esa intermediación? ¿Por qué tendrían que cobrarle al señor taxista ese servicio? Porque están efectivamente intermediando entre uno y otro. Para un mecanismo de transporte, ¿no? De pasajeros. Entonces, obviamente, de que si le van a cobrar 2,50 soles o 3,25 soles por cada carrera que le consigan a este dueño de vehículo, pues tiene que pagar. O sea, tiene que pagar un impuesto, tiene que dejar el dinero aquí en el Perú, no llevárselo al extranjero. Ahora, esto va a incrementar, digamos, los costos de los servicios de taxis por aplicación, porque, digamos, el día que comiencen a pagar impuestos, evidentemente, se entiende que van a subir los costos. Bueno, no necesariamente. No necesariamente, porque hay mucha competencia. Y hay empresas, hay una empresa que no recuerdo el nombre, que sacó un comunicado que estaba de acuerdo con este tipo de regulación. Entonces, no todo es lo que se dice, ¿no? ¿Su proyecto en qué estado está? ¿Ya, digamos, sorteó las comisiones? ¿Se va a someter al Pleno? No, está en la Comisión de Transportes y Comunicaciones todavía. Ahí está. Ahí está. Ahí lo vamos a debatir. Vamos a ver entonces cómo va el proyecto. Ojalá que todo sea en beneficio precisamente de los usuarios. Otro proyecto interesante que tiene usted, según tengo entendido, es el de los notarios. Que los notarios puedan casar, ¿no es cierto?, civilmente se entiende, digamos, a quienes quieran contraer matrimonio. ¿Cuál es el sentido de este proyecto de ley? Bueno, es contradictorio, pero yo digo algo, ¿no? Igual hecho, igual derecho. Los notarios pueden divorciar y te divorcian en 3 meses. Entonces, si pueden divorciar, ¿por qué no pueden casar? Este proyecto de ley no le va a quitar el trabajo a las municipalidades, de ninguna manera, porque se entiende que el notario obviamente va a cobrar más, pero sí va a servir para unir familias, unir personas, unir parejas. Es decir, déjeme entender, ¿por qué va a cobrar más el notario que en una municipalidad? O sea, ¿uno se casa gratis en la municipalidad o digamos, son unos costos muy, digamos, subvencionados? Son unos costos subvencionados, ¿no? Es un organismo estatal y esto es un organismo privado. O sea, va a tener que cobrarle. Eso todavía no está en discusión porque eso lo tendrán que regular ya los entes correspondientes, ¿no? Todavía estamos en el debate. Está listo para debatirse en el Pleno del Congreso, pero por falta de tiempo no se ha tomado en esta legislatura. Y digamos, el pero ahí estaría en que sea un privado el que ejerza digamos, de oficiante de un matrimonio civil que debería ser oficiado por una autoridad del Estado. Eso es el que entiendo es el principal pero ideológico que podría haber o conceptual a la figura del notario casamentero. Pero partiendo de lo que usted está diciendo,
entonces tampoco deberían divorciar. Claro, es una contradicción. Claro, es una contradicción, ¿no? ¿Qué digamos, beneficios tendría que los notarios casen? Que las personas... Digamos, uno de los beneficios sería que... Tiempo. El tiempo. Sí, tiempo, sobre todo el tiempo. Ahora, teniendo en cuenta, congresista, que se han visto tantos problemas de notarios que de alguna manera ejercen la profesión de una manera laxa, ¿no es cierto? ¿Es conveniente que ellos se ocupen de una función tan importante como casar? Bueno, y hemos visto también los mismos problemas en las municipalidades. Se han casado no hace mucho un par de jóvenes, sí, en una ¿no?, de la municipalidad. televisión. Sí. O sea, es igual. O sea, aquí lo que nosotros debemos de tratar en todos los ámbitos y medios, los congresistas, los ministros, los servidores públicos, es trabajar con honestidad. Hay que ser honesto en la función que uno está desempeñando para poder hacer bien las cosas y tener un Perú mejor. Usted, congresista, es miembro de la Comisión de Defensa del Consumidor. Así es. Esa comisión ha tenido un papel muy importante estas últimas semanas, sobre todo por el caso de la leche, que no era leche o leche, digamos, 60% leche y 40% otro tipo de, digamos, de elementos. ¿Cómo evalúa usted el funcionamiento de la comisión a la que usted pertenece? Positiva, 100%. Positiva. Tomamos cartas en el asunto de inmediato. Se citó al director de Indecopi, que no pudo asistir como estaba programado, sino que llegó 2 horas y media después, presionado por la comisión nuestra, y se tuvieron que absolver algunos puntos muy importantes que le competía a él decir. Pero en realidad el punto neurálgico aquí, el meollo del asunto, ha sido la DIGESA. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen que dar el visto bueno para que pase un producto. En esa reunión yo le pregunté a la funcionaria, a la gerenta, ya que la vaquita no es vaquita, entonces en la parte posterior, en la contraetiqueta, la tabla nutricional es cierta. O sea, estamos tomando 2% de vitamina A, 3%. ¿Es cierto lo que dice ahí, ya que lo otro no lo es? ¿Qué le respondieron? Que eso lo pone el fabricante. ¿Y entonces para qué está DIGESA? Esa es la pregunta. ¿A usted le parece que entre DIGESA, que es un ente, digamos, del Estado, que debería velar por que lo que dicen las empresas en las etiquetas sea cierto, y las empresas, estas grandes empresas que hoy día de alguna manera están en la picota de la opinión pública por las causas que sabemos, ha habido una, digamos, una sinergia fraudulenta? O sea, se han puesto de acuerdo entre la gran empresa privada y digamos, el estamento que los debería fiscalizar de alguna manera para, digamos, que estas empresas puedan ser más permisivas. Bueno, pido disculpas por la palabra que voy a decir, pero es un poco altisonante, pero considero que son genuflexos, porque se han sometido al poder de las grandes empresas, no solamente nacionales, sino también extranjeras. ¿Y no debían haber defendido más bien los intereses de los que utilizan esos productos, es decir, de los usuarios de los productos? ¿Esa es su función? Para eso el pueblo peruano paga a esta dependencia del Estado que nosotros mantenemos para que respalde a la población peruana, para que nosotros vamos al mercado y estemos confiados del producto que vamos a consumir, porque ya tenemos una dirección que se ha ocupado de verificar si eso es cierto. Desgraciadamente no sucede. Ahora, usted nos dice una cosa terrible, que no sucede y según su opinión efectivamente han sido genuflexos. La pregunta es ¿por qué las cabezas tanto del Indecopi y de DIGESA siguen en su sitio? Si es que efectivamente ha sucedido que de alguna manera se han puesto, digamos, al servicio de las grandes empresas privadas y no han velado por los intereses de los usuarios, ¿no es cierto?, de los consumidores, para los cuales ellos están, digamos, constitucionalmente encargados de hacer. DIGESA es la que ha debido
pagar los platos rotos. ¿Y por qué no lo ha hecho? ¿Alguien ha pedido la renuncia de la cabeza? Sí, yo le he pedido en comisión. ¿Eso no se ha producido? Todavía no. Espero que se pueda tocar. En el caso de Indecopi, hay muchas personas que están en contra del director de Indecopi, pero si somos analíticos y fríos, nos vamos a dar cuenta de que él no ha tenido culpa en esto. ¿Qué hace Indecopi? Regula, multa, sanciona. Pero eso lo hacen las comisiones. Él es el presidente ejecutivo, es el que administra. Exacto. Él no está, digamos, viendo el caso por caso. Efectivamente. Entonces, no está en su función. ¿Por qué cortarle la cabeza a una persona que no sabía que la DIGESA había cometido esta falta o se había coludido, podemos decirlo así, coludido es la palabra, con estas empresas, con el Grupo Gloria, en este caso? Entonces, ¿por qué cortarle la cabeza a una persona que se enteró, al igual que usted, al igual que todos nosotros, mediante la prensa extranjera? Todos dicen, sí, pues, somos los últimos en enterarnos. La regulación de precios vino de afuera, el papel higiénico vino de afuera. Ahora, la leche también viene de afuera. ¿Y qué ha hecho Indecopi? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Pero donde tendría que multar y sancionar Indecopi es en lo que dice la etiqueta, que dice leche. Claro, la etiqueta fue autorizada por DIGESA. Y fue autorizada por DIGESA. Ahora, sobre ese punto, últimamente, esta última semana, han salido ya los directivos de la empresa Gloria que, digamos, habían desaparecido en el momento que se produjeron los hechos, a decir que realmente el Congreso ha actuado con demagogia. Es decir, que estas leyes que han sacado para que la producción nacional de leche fresca sea la que abastezca, ¿no es cierto?, a estas empresas y para impedirles importar la leche en polvo de Nueva Zelanda, una serie de cosas, es pura demagogia porque no hay abastecimiento en el mercado nacional de leche fresca y además el otro argumento es, que ese es uno nuevo que se sacó hace unos 2 o 3 días atrás en una entrevista con el directivo de Gloria, es que no existe la cadena de refrigeración a nivel nacional como para que la leche fresca llegue pues, a todos los lugares del país como se pretende. Entonces, que lo que ha hecho el Congreso es una demagogia y que esto va a causar estragos en la industria, digamos, de productos lácteos, desabastecimiento y encarecimiento de los productos. ¿Eso es así o usted tiene algo que decirle al gerente general de Gloria que ha afirmado este tipo bueno, digamos, hay que remontarnos a la década del 60, cuando Leche Gloria no era tan popular. Cuando comprábamos la leche en Porongo, si la venía de Venezuela junto a la Donofrio, había una planta que vendía leche pasteurizada. Había que hervirla para poder consumirla. O sea, no es que de la noche a la mañana con este proyecto de ley vaya a pulular todas estas grandes empresas a nivel nacional, pero se puede empezar por algo. Además, los pequeños ganaderos, ese campesino, sobre todo en la costa del Perú, que es árida, en la zona sur, Ica, por ejemplo, todas las personas que crían ganado salen a las 4:30 de la mañana a buscar pastito alrededor de las acequias y del río y regresan a las 6, 6:30, 7 de la noche. Estas personas tienen que agruparse. Asociatividad sería el éxito para que se pueda formar pequeñas empresas y puedan vender su producto puro, fresco, a quien quiera comprarlo. No va a ser la gran competencia, no va a desaparecer Leche Gloria ni Leche Ideal, pero sería pues un inicio para que esta pobre gente pueda vender su leche no a 80 centavos el litro, lo pueda vender más. Ahora, es cierto que digamos, los ganaderos no se dan abasto para para producir la cantidad de leche necesaria para la industria láctea. Eso es lo que dicen esas empresas, que por eso ellos importan, porque a nivel nacional no existe pues, la producción necesaria para fabricar ellos sus productos lácteos. Entonces, es lo que hace que ellos tengan que importar del extranjero, ¿no es cierto? Obviamente importar leche en polvo, etcétera, etcétera. Eso no va a ocasionar, digamos, la propuesta del Congreso que haya, digamos, un déficit de leche en el país. No, porque
ellos no solamente le venden leche al Perú, al país, ellos venden leche afuera, donde son descubrieron ellos? Pura Vida en Panamá. Ajá. Ya, ¿a cuántos países más Gloria exporta su producto? Que reduzcan un poco, pues si hay ese déficit, como dicen ellos que va a haber, que reduzcan un poco sus exportaciones para que el mercado nacional esté tranquilo. Eso no va a suceder, pero tampoco nos vamos a creer lo que ellos están diciendo de que va a haber un déficit y que ya no vamos a tomar leche. No, Claro, de ninguna manera. eso es Simplemente que dejen de vender afuera y se acabó. Entonces no va a haber desabastecimiento. De mi punto de vista, no. Vamos ya, tenemos un minuto lamentablemente. Usted es congresista por Ica. ¿Qué proyectos importantes ha sacado usted por su región en esta última legislatura? Bueno, teníamos un problema ahí de más de 12 años, 15 años, que faltaba como 4 kilómetros, creo, para continuar la doble vía de la Panamericana, que ya deja de ser Panamericana y se convierte en una avenida. Eran como 9 personas que no le querían vender el justiprecio al gobierno regional. De esos 9 quedaron 6, de esos 6, 3. Y han estado 15 años sin que se pueda solucionar este problema. Y el primer proyecto de ley que saqué fue un declarativo, ¿no? Declárase de interés, etcétera, etcétera, y que se hizo ley. Entonces, ahora el gobierno regional ya tiene la herramienta legal para negociar con estos señores y tengo entendido que ya lo han hecho. Así que eso va a permitir que estas 3 personas, digamos... tengan que vender. Tengan que vender. Es una expropiación, entonces, lo que se va a hacer. Así es, así es. Y entonces estará lista por fin lo que falta del tramo. Que es la doble vía, los que han ido a Ica saben perfectamente que es una vía angosta, la Panamericana, y después se ancha 2 carriles, ¿no? En 2 direcciones. Un minutito tenemos exactamente para terminar el tema del pisco. Hace poco hubo un problema en Chile porque, digamos, se hizo un concurso. Los chilenos tienen denominación de origen pisco y productores peruanos de pisco, que generalmente están en Ica, digamos, para acceder a ese concurso, ¿no es cierto?, a ese festival en Chile, tuvieron que pasar su producto pisco por aguardiente y se ha armado un problema. ¿Cómo va esa situación? Muy breve, porque ya no tenemos mucho. Mi tatarabuelo, Domingo Elías Carbajo, fue productor de pisco en 1830. Sé del tema. Entiendo que la denominación de origen se tiene que respetar y tenemos que pelear muy fuerte fuera de nuestro territorio patrio. Pero también aquí adentro del territorio nacional hay muchos productores de pisco que no pueden venderlo como pisco porque son pequeños parceleros, gente pobre, que no tiene la capacidad económica como para venir a Lima, a Indecopi, presentar las muestras y que le analicen todo. Tenemos que regular eso, porque esas personas sí hubieran podido participar en Chile. Como aguardiente. Como aguardiente, porque aquí en nuestra propia patria, a esa gente que he mencionado, no le aceptan su producto como pisco, sino como aguardiente. Entiendo. Entonces hay que empezar en casa. ¿Va usted a sacar una ley, digamos, para tratar de solucionar ese problema, una regulación? No, porque todo está regulado. Simplemente hay que aplicar las normas. Y hay que trabajar con estas personas que menciono, con los parceleros, para que puedan asociarse y sacar una marca y pueda competir con todos los demás. Ok, congresista Elías, ha sido un placer tenerlo en el programa. Muchas gracias. Ojalá lo tengamos en una próxima ocasión. Nosotros vamos a un corte comercial y continuamos con la emisión. Bien amigos, no hay tiempo para más. Conmigo será hasta una siguiente emisión de Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso.